tal, chicos? Buenas tardes. Ya tuvimos el tiempo de conversar un poco y yo conocerlos. Lo que quiero es que la gente que hoy los está escuchando, los va a escuchar y los va a conocer, sepa de ustedes. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, de tener la oportunidad de escuchar su experiencia en algo tan importante y tan relevante en sus carreras profesionales y en sus carreras personales. Y hablando de sus carreras personales, es que quiero hacerles justamente una pregunta muy personal. ¿Qué es lo que representa para cada uno de ustedes el estar hoy aquí en esta conversación? Y en retrospectiva ver lo que ha sucedido a lo largo de este proyecto que inició ya hace varios años. ¿Quién nos quiere compartir? Venga, por favor, Marcos. Con gusto. Siento que son varias cosas que siento. Es innovación, siento compromiso, siento resiliencia, que son factores decisivos realmente para demostrar el valor que tenemos todos como equipo realmente. Demostrar que de un problema podemos crear oportunidades con lo mejor que tenemos realmente. ¿Y qué es lo mejor que tenemos? A nosotros mismos, nuestras capacidades. Realmente es lo que siento y me emociona muchísimo. Muchas gracias, Marcos. Por ahí vi que Carlos. Sí, bueno, yo creo que es un honor esto porque, bueno, a quien no le gusta que le reconozcan su trabajo, ¿no? Para mí un motivante muy grande es que reconozcan tu trabajo y que ser el detonante de que alguien te reconozca sea a lo que te dedicas, a lo que decidiste dedicarte tu vida. Eso. Entonces, Wow. para mí eso es algo muy emocionante y algo que me gusta mucho. Wow. Hablamos desde la pasión, tanto Carlos como Marcos hablan de la pasión y de este orgullo que se siente, ¿no? Ser parte de y poner al servicio de alguna manera quienes son ustedes hoy. Muchas Claro. gracias. Juan Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ok, me uno a ese sentimiento de mis compañeros. Yo también estoy súper emocionado porque desde siempre quise participar o ser parte de ese rol de transformación en el que nos sumergimos en estos tiempos, parte de la transformación a la era digital de una empresa. Y pues IBM es una empresa impresionante, entonces saber que estamos jugando roles clave en esa parte, pues es un enorme compromiso para nosotros y el simple hecho de saber que tenemos un año trabajando, bueno, 2 años, un poquito más trabajando en esto, yo me les uní hace un año y que llegamos a ese punto en el que se nos reconoció, pues nos invita, además de hacernos partícipes de la celebración, a seguir trabajando para continuar con esta gran labor, porque todavía nos espera mucho, pero pues ahí vamos avanzando, ¿no? Y el equipo ha sido genial, así, las personas con las que he trabajado, pura calidad al 100%, e incluso pues los líderes que tenemos, verdaderos visionarios de esta transformación, pues nos han motivado a seguir adelante. Carlos, muchas gracias. Repites varias veces esta parte de lo logramos, lo conseguimos. Hablas mucho del tema de equipo, justamente del que Marcos también hablaba, ¿no? Esta parte de ser miembro de y en conjunto lograr algo, porque ese también es un reto interesante como equipo. Cada uno, yo les lanzo la pregunta de qué es lo que representa para ustedes y al final lo que ustedes representan es también eso, un equipo que piensa diferente, que ha hecho cosas diferentes y es muy rico escucharlo, ¿no? Escucharlo en sus palabras. Muchas gracias, Juan Carlos. No, pues Muy al bien. contrario, y en tiempos de pandemia, qué bárbaro. Y en tiempos de pandemia, doble mérito. Ignacio. Sí, mira, yo te quiero compartir así rápidamente. Yo recuerdo mucho cuando empezábamos a trabajar y primero pensar en que esto podría ser posible. Después soñábamos en que nos podían agregar a un equipo donde nos pagaran por lo que nos van a pagar, por lo que nos gusta. Y eso es una experiencia muy padre, porque te puedo decir que sin verlo a mal, somos muy ambiciosos, porque nos gusta hacer, nos apasiona lo que hacemos y todavía nos pagan. No, no te creas. Pero es importante detonar que este paso, este premio, es hacer el primer escalón de una base muy grande en la cual está aquí. Entonces, nosotros, aún así con los cambios que ha tenido tanto la compañía como la misma naturaleza de la vida, pandemia y demás,
no han golpeado al equipo. Y cuando digo no han golpeado es porque está atrás un equipazo, gentes, perfiles, meterle tiempo de estudio que es parte de nuestra inversión personal y profesional. Entonces, el transformarnos y transformar. Somos responsables de 2 acciones antes que la compañía es transfórmate, pero nosotros tenemos que transformarnos y transformar. Empezar a enseñar. Y algo bien padre que yo cuando leí la pregunta tal cual así, es, me llevo un suspiro, y el suspiro es de esa pasión, y la pasión me lleva, simplemente estamos materializando el primer escalón. Ignacio, tocas puntos bien, bien finos que los distinguen, ¿no? Si hoy tienen una distinción, es porque efectivamente son diferentes, están haciendo diferencia, hicieron diferencia, y esa ambición de la que hablas es sin duda un diferenciador, ¿no? Y lo dijiste perfecto, una ambición positiva donde primero tienes un sueño, ¿no? Después tienes un objetivo, después ese objetivo empiezas a trabajarlo, como te voy entendiendo que fue el proyecto, y ahora el pensar, fíjense qué interesante la dinámica de este equipo que estoy aquí con ellos, es pensar, apenas es el primero, ¿y qué sigue? Y además lo estamos disfrutando. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. Bueno, para mí este reconocimiento significa un punto más donde tenemos un camino que siempre me gusta decir, no hemos sido los expertos, no somos los expertos todavía, pero sí somos expertos en apasionarnos por llegar. Y esto es un punto donde sabemos que ya dimos un paso firme hacia este tema de la transformación digital. Y el camino ahorita es como el punto a celebrar este logro, porque es un logro muy importante. Y lo que significa es que no debemos de perder tiempo o distraernos para poder dar el siguiente paso. Estamos hablando de prácticamente casi 6 años de donde inició este gran sueño, y al ser un reconocimiento mundial, se siente padre, o sea, se siente muy bien ser parte de un gran equipo donde podemos hablar del talento mexicano, y que ese mismo talento está colaborando con personas de todo el mundo, o está pues yendo hombro a hombro a todo este tema de la transformación digital a nivel mundial. Hay que sentirnos muy orgullosos, muy felices de este paso, pero verlo como que la brújula va bien, pero no hay que aflojar, hay que seguir adelante, hay que ponerle todavía más pasión y sin miedo a equivocarnos, porque esa pasión por tropezarnos y levantarnos es lo que nos tiene aquí. Muchas gracias. Edgar. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues yo voy a platicar con muchos de ustedes, pero contigo no, Candy. Yo la verdad me siento muy orgulloso de que estamos representando a la empresa que amamos, ¿no? O sea, lo que hacemos nos encanta y lo estamos representando en un lugar donde muy pocas empresas a lo mejor logran hacerlo, y la verdad me da mucho gusto que lo podamos haber logrado. También estoy muy feliz por todo el esfuerzo que tuvimos. Todos aquí recordarán todos los desvelos de 3, 4 meses solamente para documentar, más los otros años de esfuerzo desde esos proyectos que comenta Nacho, que fue una visión que se tuvo hace mucho tiempo, muchos años trabajando para que lleguemos a hacer esto, ¿no? O sea, la verdad estoy muy orgulloso de pertenecer a ese equipo, a esta empresa, y de verdad haber logrado esto. Y la verdad, pues yo creo que, como dicen, es el inicio de algo mucho más grande que vamos a lograr, y creo que pronto ese equipo y muchas más personas que se van a sumar lo vamos a hacer. Edgar, gracias. Hablas de un esfuerzo, hablas de pasión, hablas de desvelos, ¿no? Que son cosas en el camino, y te veo sonreír, ¿no? Y veo que el equipo sonríe, algunos por ahí también están contigo, moviendo la cabeza. Mucho se dice que cuando haces las cosas con pasión, con gusto, no te pesa. Y muestra de eso es estarlos escuchando a ustedes. Noches pesadas, desafíos enfrente, y aquí siguen pensando en ¿y qué es lo que sigue? ¿No? ¿Qué es lo que continúa? Muy bien, me encantó, muchas gracias. Tania. Como complemento a lo que han dicho ya todos mis amigos de proyecto, es que
aparte de que lo disfrutamos, es importante mencionar que pues todos están trabajando de madrugada, porque pues así se tiene que hacer, que nos metemos a meetings para estar puliendo los últimos detalles y estar siempre buscando la perfección. Y que hay de cuando nuestras familias dicen, oye, como que estás trabajando mucho, ¿no? Oye, ya descansa, oye, y en mi caso muy particular, cuando me lo llega a decir mi mamá, digo, mamá, mira, estoy haciendo algo que me apasiona muchísimo, no me pesa y además me pagan. Para mí no importa si es sábado, si es domingo, si son las 5 de la tarde, si son las 7 de la mañana, si tengo, no me importa. En el último jalón para esto, me acuerdo mucho que me dio las 5 de la mañana, pero yo traía un flow padrísimo y ya a las 8 de la mañana empezaba una junta, literal me metí a bañar, a Vero le causó mucha ternura que yo con el cabello todo escurrido y así no pasa nada, de verdad no pasa nada y el sueño ni siquiera se te viene porque sabes que en algún momento va a ser el momento perfecto para descansar, pero agarrar y aprovechar el flow que ya tienes, el aprovechar y de verdad valorar el talento de cada uno de nosotros, que es o muy similar o muy diferente, nos complementa muchísimo. Y el liderazgo que cada uno tenemos, pero la cabeza, el pajarito que va al frente abriendo el paso, puta, y esa pues ya sabemos, es Vero. Y de ahí lo complementamos con todo el mindset de cómo decir las palabras perfectas para llegar al objetivo y que la persona que lo está leyendo, viendo o haciendo capte perfecto. Carla, eh, tener a una project manager que se sabe Scrum Master y todas las habilidades para poder llevar el equipo, eso es lo que hace que todo el proyecto pueda funcionar y en mi caso me pone la piel chinita que es para mí llegar a esto. Bueno, no me lo había planteado hasta que un día mi role model, Verónica Gutiérrez, me dijo, por qué llega hasta aquí la mentalidad? ¿Por qué no podemos subir? O sea, sí, sí hay. Entonces fue como se abrieron las nubes y dije, pues sí es cierto. Y solamente, ¿qué significa esto? Pues como un apapacho de sí se puede, lo que están haciendo sí está causando como un cambio, sí somos ahora como un, un, un modelo a seguir de algo que sí se puede y de todo se puede aprender. Muchas gracias, Tania. Escucho varios elementos que tienen que ver con los equipos que son de alto desempeño. Un equipo donde el liderazgo se comparte. Finalmente hay un líder, una cabeza que inspira, ¿no? En este caso mencionas a Vero varias ocasiones, esa persona que impulsa, que motiva, que nos tiene un mensaje en el momento que lo necesitamos, que nota lo que nos está sucediendo, porque dices, notó que yo iba llegando con la cabellera mojada. Entonces es un liderazgo y también el liderazgo que cada uno en su momento va ejerciendo, ¿no? Qué rico. Y yo les diría, siéntanse orgullosos y orgullosas porque hoy tienen fortalecidas muchas habilidades de liderazgo y eso también es parte del reconocimiento de este proyecto, que en los equipos de alto desempeño el liderazgo se rota, el liderazgo se enseña, el liderazgo se comparte y cuando me toca ser líder soy líder, cuando me toca ser miembro de equipo soy miembro de equipo. Entonces, felicidades también por eso. Y mencionas también la parte, nuevamente, como varios de tus compañeros, esta parte donde integro mi vida personal y entrego parte de mi tiempo a eso que me gusta, ¿no? Combino mi parte personal con mi parte profesional. Muchas gracias, Tania. Ana Paola. Claro. Bueno, para mí el proyecto en general representó un gran reto. Fue muchísimo aprendizaje por parte de mis compañeros y también la parte técnica. Todos somos muy talentosos y yo creo que gracias como a esta sinergia fue posible lograr los resultados que obtuvimos. Y el proyecto para mí significó ir por caminos que eran desconocidos, que se convirtieron en mi pasión y que también definieron el nuevo rumbo que quería tomar en mi carrera profesional. Haber recibido este reconocimiento, además de que me llena de orgullo y significa para mí que estoy en el camino correcto con las personas correctas, me encanta también la congruencia con la que vivimos y practicamos nuestros valores, porque no solo nos interesa que nuestros clientes tengan una gran experiencia en su transformación digital, sino que nosotros también vivimos esa transformación digital.
y me siento muy feliz, muy emocionada y muy orgullosa por haber sido reconocida por un organismo externo a nivel internacional por nuestro trabajo, y me queda claro que este es solo el inicio de muchos otros proyectos exitosos. Y sin duda, Ana Paola, ¿cómo no sentirse orgulloso cuando ese reconocimiento, ¿no?, es de esta talla? Esto que ustedes han obtenido es para sentirse orgullosos, para sentirse, como lo dices tú, orgullosa, contenta, y lo que dicen tus compañeros. Sin duda, me gusta escuchar, y eso para quienes hoy los ven, hoy quienes también las observan, que exploran caminos diferentes, y en ese sentido, caminos diferentes implica aprendizaje en el camino, implica un dinamismo, implica ajuste, flexibilidad, y cuando trabajamos con equipos, pues también pudiera ser un desafío, y al final de cualquier cosa, hoy están aquí, ¿no? Entonces, con esos nuevos caminos, con esa nueva visión, con ese crecimiento, pues doblemente el querer pensar que hay oportunidades más adelante. Y también hablas de algo bien interesante, la congruencia, ¿no? La congruencia es cómo nos mostramos nosotros como equipo, porque eso también se transmite en los resultados. Entonces, los resultados son un reflejo de esa congruencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Alejandro. Pues primero que nada, orgullo de estar aquí con mis compañeros, con mi líder y sobre todo en el equipo, lo que representa es tanto el crecimiento profesional de la mano con el personal en todos los ámbitos, adentro y afuera de las mismas tareas del trabajo, un apoyo incondicional de cualquiera de las caras que se vean aquí. Siempre fue 100% compartir conocimiento, el compartir técnico, personal, me ayudó a mí mucho a crecer, sobre todo consejos que me daba un Ignacio, un Marquitos, Vero sobre todo, Carlos, técnicamente, Carlita, la vez que fuimos allá a la conferencia, Tania, con este ánimo, con estas ganas de poder ayudar a la gente, eso principalmente, ayudar a todos. Para mí es lo más importante que tenemos en este equipo. Muchas gracias, Alejandro. Cuando señalas a tus miembros de equipo y hablas de que te comparten, pues también es un mérito el saber escuchar. Y no es tampoco sencillo. Cuando logramos estar en un equipo de la talla de ustedes es porque sabemos escuchar, sabemos pedir consejos, sabemos pedir ayuda, porque bien varios de ustedes han mencionado, son diversos en muchos aspectos, tienen un conocimiento técnico que puede ser complementario o puede ser muy similar. Así que doble mérito por eso. Gracias, Alejandro. Carla. Hola, Candy. Hola. Como te decía hace ratito, para mí este premio representa saber que estamos haciendo algo diferente. Hay muchísimas empresas a nivel mundial y de pronto, por la misma cultura, queremos hacernos pequeños. Queremos decir, híjole, pues estamos contribuyendo, pero pues es México, es Latinoamérica, no estamos a la altura de una Alemania o de Estados Unidos o de China o países que están haciendo cosas muy importantes en cuestión de tecnología, y saber que hay muchísimas empresas a nivel mundial que entraron también a concursar para este premio, que fuimos nosotros quienes ganaron, es increíble. Se puede, no importa la cultura que tengas, o sea, si tienes las ganas y si tienes no nada más ganas de trabajar, sino de estudiar, de dedicarle tiempo, de apoyar y de enfocarte en algo para mejorar las cosas, se va a poder, estés en donde estés, tengas el pasado que tengas, porque además, bueno, nos conoces y creo que todos tenemos pasados muy diferentes, entonces, para mí la importancia está en eso, en que vencimos un reto, que vencimos incluso un bias que está muy aterrizado en todo mundo, yo creo, porque pues, todos tenemos alguna cierta creencia. Y para mí fue importante justo por eso. Muchas gracias, Carla. Qué rico escuchar que estas oportunidades nos brindan descubrimientos de cosas en las que a veces no nos vemos capaces o a veces no nos imaginamos. Pero me queda claro con todo lo que ustedes me dicen, con lo que tú mencionas, que el objetivo era
hacer algo diferente con una proyección de ayuda a un tercero. Y el objetivo estaba ahí, el equipo se juntó, se reunió y el resultado lo tienen. Y escuchar esta parte que comentas de, al final de cuentas, hoy nos damos cuenta, algunos de ustedes quizá, ¿no?, que estamos a la altura de grandes potencias, a la altura de grandes equipos, pues por supuesto que también fortalece esta confianza de equipo y decir, why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no seguir haciendo cosas maravillosas, cosas diferentes, cosas innovadoras que generen un bien? Hablaste de un bien no solamente a un cliente, sino un bien a nivel sociedad, quizá incluso a nivel país, y esa es la característica que tienen equipos como ustedes. Así que muchas felicidades nuevamente, y tenemos a un integrante más, a la líder. Verónica, ¿qué representa para ti esto y ser parte de este gran equipo? Mira, Candy, yo creo que ahorita escuchando a mi equipo, prácticamente dieron mucho de lo que yo pienso. Voy a hablar de mi equipo, voy a hablar de qué me significa. Esta es la representación, este equipo es la representación de que la innovación es la tierra donde todos cabemos. Es la tierra donde el ritmo no lo puedes bajar. Es la tierra donde tu ritmo cuenta, donde tu nota hace la melodía más hermosa que puedes estar viendo en materia de transformación, en materia de lo que tú te decidas. Ellos son la representación de la capacidad de integrar toda la inteligencia que se acerque con las ganas de hacer algo, con la confianza de que entre todos podemos hacer. Ellos son la muestra de que hay que entender y hay que ser parte de un sueño, no porque alguien te lo pida o te obligue. Llegas y vibras y te conectas, confías en el talento del que está a un lado, aprendes de lo que tú no tienes y que dices, bueno, que lo haga él, la capacidad de ceder, la capacidad de integrarse. La única capacidad que no perdimos fue la de soñar, la de estar pensando que teníamos que trabajar. Decía Tania hace ratito, Vero le causó mucha emoción verme, sí, porque nos acostamos a las 4 de la mañana y la entrevista a las 8 y era estar listos para una entrevista, para una presencia, soñar en grande y creérsela. Yo siempre les digo, no he visto nunca un atleta que gane algún título en las Olimpiadas que entrene 3 horas al día. Y no cuestionan que se los diga. No he visto a alguien que quiera lograr grandes cosas, que tenga miedo y que no empiece con un primer paso. Y no he visto a alguien que se niegue a seguir a alguien que tiene un poquito de claridad y que tiene esa capacidad de decir tú por dónde. Charlie, tú sabes muy bien esta parte. Nachito, tú eres bueno en esto. Pau, qué enfoque tan maravilloso. Carlita, ayúdanos con tu pensamiento estructurado. Edgar, tú eres súper disciplinado. Cada uno. Marquitos, tú sabes esta parte. Alex, ayúdanos con tu genialidad porque sabes descubrir. ¿Sabes qué me representa? Me representa el poder decirle a todo mundo que puedes, que en México hay talento, que la unión es importante, que soñar que puedes trabajar al lado de alemanes, al lado de chinas y que México puede ser competencia, puede ser compañero, puede ser colaboración. Significa que tenemos una gran compañía, que la representamos dignamente, que tenemos que seguir trabajando juntos y que no podemos parar porque ya dimos el primer paso. Y entonces lo que sigue y lo que sigue. Eso me representa, Candy. Y gracias, Tim. Qué rico escuchar todo lo que representa el trabajo, el esfuerzo, la pasión, la alegría, el orgullo, ¿no? De haberlo llegado, lograrlo y hoy compartirlo con mucha gente. De verdad que para mí es un honor escucharlos. Para mí también representa hoy un aprendizaje y yo les diría algo a quienes hoy están escuchando esta entrevista. Quédense con, es importante soñar en grande, ¿no? Ese es el primer mensaje que este equipo lanza. Segunda cosa, estemos a la altura de la innovación, de las cosas nuevas, pensando en qué podemos hacer diferente que traiga un beneficio a alguien más. Tercero, háganlo con pasión, disfrútenlo, gócenlo, víbrenlo.
Júntense con esa gente y díganle, no sé, enséñame, ayúdame, yo te puedo ayudar con esto, yo aporto, porque eso es lo que este equipo representa. Gracias, team. Nuevamente, muchas felicidades, disfrútenlo mucho, siéntanse más que orgullosos y satisfechos y compártanlo con la gente que estamos alrededor de ustedes. Cuídense mucho y nos estamos viendo en alguna otra edición, en el siguiente paso y en el siguiente escalón que ya están soñando. Muchas gracias. Gracias.